Iniciamos con el protagonista Kyosuke Hyobu, quien está siendo atacado por toda una armada de militares, en una ciudad deshabitada. A pesar de esto, acaba con cada uno de ellos con facilidad. Esto debido a que Kyosuke es un poderoso esper, un individuo capaz de usar telepatía u otros poderes sobrenaturales. Ya en un cambio de plano se muestra una cárcel especial para reclusos esper, donde Andy Hinomiya participa en una pelea clandestina con otro recluso, al cual le gana con facilidad. Más adelante vemos a Kyosuke llegando en un helicóptero al interior de la cárcel, siendo escoltado por militares. Lo recibe el director Kan, quien da la información de que Kyosuke es miembro de la organización criminal llamada Pandora. Durante la conversación, Kyosuke menosprecia a las personas sin poderes, como lo eran Kan y su acompañante. Esto provoca al militar que está con el director, haciéndolo enojar, por lo que este golpea a Kyosuke y le hace saber que allí dentro no podría usar esos poderes de los cuales tanto presume. Kyosuke no se deja agredir y con una actitud tranquila usa su poder para levantar un helicóptero entero, provocándolos mucho más. Eso alerta a los militares, que responden al aumentar la potencia del ECM al máximo, que es el sistema antipoderes psíquicos. Esto logra inutilizar los poderes de Kyosuke, lo cual provoca que el helicóptero caiga y se estrelle en el suelo. Kyosuke es encerrado en una celda junto a Andy, donde logran tener una conversación. Andy le informa a Kyosuke que la única forma de salir de allí es que te lleven al hospital, siendo herido de gravedad. Por otro lado, el director Kan le ordena a su subordinado que se encargue de Kyosuke. Más tarde, Andy y Kyosuke se encuentran en el comedor, donde Kyosuke le ofrece su comida a Andy, luego de haber visto cómo la envenenaron en la cocina. Andy acepta y se come la comida sin dudarlo, lo que le afecta más adelante en otra pelea clandestina, donde al poco tiempo los efectos del veneno lo perjudican y hacen que caiga al suelo. Al ver esto, los guardias intervienen y lo llevan al hospital, mientras Kyosuke observa con tranquilidad. Tiempo después, Andy despierta confundido, en una sala de operaciones junto a Kyosuke. Andy se sorprende al ver a todo el personal del hospital en el suelo, a lo que Kyosuke le comenta que se tranquilice. Luego de asegurarle a Andy que ya le administró el desintoxicante, Kyosuke va por los pasillos investigando el lugar, y Andy lo sigue sin querer quedarse atrás. A los segundos se topan con un guardia, pero Andy con gran habilidad lo deja inconsciente con un golpe, y toma su arma. Él le comenta a Kyosuke que después de graduarse de la preparatoria estuvo un tiempo en el ejército. Más adelante llegan a una sala donde un cartel le informa a Andy lo que realmente era ese hospital, un laboratorio de experimentación de cuerpos vivos extrasensoriales. Kyosuke se enoja al escuchar esto y toma el fusil de Andy, disparando todo a su alrededor y destruyendo todo lo que hay allí. Por breves segundos, Andy alcanza a ver una foto antigua cayendo al suelo, donde se ven varias personas con uniforme militar, pero no logra detallar mucho más, pues la foto, que ya estaba en llamas, se incinera por completo apenas cae. Varios militares llegan al lugar luego de la conmoción, sin embargo son incapacitados fácilmente por Kyosuke. Él se acerca al centro de la sala, donde hay una cabina de cristal y dentro se encuentra una cama grande cubierta por cortinas. De allí sale una niña, quien llama a Kyosuke mayor, y él le dice a ella que pronto la sacará de allí. De pronto llega el director Kan, acompañado por un monstruo, creado a través de innumerables experimentos, usando los cerebros y células ESP de mayor nivel de los esclavos. El monstruo se lanza a atacar a Kyosuke, y empiezan una pelea reñida. Segundos después, con el empuje de un ataque, Kyosuke impacta contra el cristal de la cabina, la cual se rompe y él acaba al lado de la niña. Antes de que el monstruo ataque nuevamente, Andy le dispara con el fusil desde lejos. El monstruo lleva su atención a Andy y le dispara con un ataque psíquico. Esto provoca que Andy, de forma inesperada, despierte su poder Esper, que le permite bloquear dicho ataque. Kyosuke y la niña, al ver eso, se sorprenden y se dan una idea acerca de lo que puede ser ese poder. Al ver que la niña tiene un cable conectado en su muñeca, Kyosuke se enoja y después de deshacerse del cable recita unas palabras. Luego gira un broche que tiene en su uniforme, lo que libera un poder abrumador que lo envuelve en un aura oscura, mientras camina en el aire y el suelo debajo de él se destruye, y con cada paso que da, con sus poderes psíquicos potenciados, acaba fácilmente con el monstruo lanzándolo al techo y haciéndolo explotar. De los restos que caen sale una ardilla voladora que puede hablar, la cual la niña llama Momotaro. Finalmente Kyosuke destruye todas las instalaciones, incluyendo al director Kan y su subordinado. Ya afuera, Kyosuke desactiva su poder, girando el broche otra vez, volviendo a la normalidad. Después de eso se acerca a la orilla del muelle y de pronto golpea el aire. Vemos de repente que la zona que golpea se rompe, dando a entender que era un espacio disfrazado, donde se encuentra un yate gigante llamado Catástrofe. Bajando por las escaleras de este, llega Magi, un miembro de Pandora. Magi les hace saber a los reclusos que tras destruir la cárcel y sus instalaciones, ahora son libres. Kyosuke, por otro lado, le dice a Andy que puede que sepa de qué trata su poder, y lo invita a subirse al yate con él, a lo cual él accede. Andy ve a la niña y le pregunta por su nombre, pero ella, antes de decirle algo, es llamada por Kyosuke, quien la llama Yuguri. Más
adelante, oculto en alguna zona del yate, Andy se comunica con un miembro de una organización llamada USEI, donde Andy trabaja como investigador y le informa que logró infiltrarse con éxito en la organización criminal Esper de Pandora. Pasa una semana y ahora está Kyosuke presentando a Andy ante la mayoría de miembros de Pandora. Kyosuke les dice a todos que el poder especial que tiene Andy es invalidar los poderes psíquicos de los demás. Incluso coloca de ejemplo a Yuguri, a quien le dice que intente leerle la mente a Andy, pero esta no lo logra. También informa que el poder de Andy afecta biológicamente a los Esper, ya que si se acercan a él pueden verse afligidos por síntomas para nada agradables. Al día siguiente llevan a Andy a su primera misión, donde Magi y Kyosuke lo pondrán a prueba, para ver si es de fiar. Van ahora en un yate pequeño a una ciudad del reino monarca en Europa. Luego de recorrer un canal de agua, llegan a un depósito cerrado. Allí dentro se encuentran armas ilegales y objetos robados, por lo que Andy logra ver un poco más de lo que trata esa organización criminal que investiga. Vuelven a salir en el yate y muestran cuál es el poder de Magi, quien es capaz de controlar el carbono del interior de su cuerpo a nivel molecular. Con unas alas hechas de carbono vuela por el aire y se dirige a una habitación de los edificios que lo rodeaban, inhabilitando a un criminal que se encontraba dentro. Más tarde se encuentran todos relajados en unas mesas, en las afueras de la ciudad. Momiji Kano y Joe, otros miembros de Pandora, se van por su lado junto a Andy, por órdenes de Kyosuke, quien se queda solo con Yuguri. Joe inhabilita el sonido de todo el alrededor con su poder Esper, por lo que Andy no puede escuchar o realizar ningún tipo de ruido. Momiji, por su lado, pelea con otro criminal, que tiene poderes de teletransportación al igual que ella. Luego de acabar con los criminales, todos se reúnen en un callejón, donde se informan acerca de que los criminales que vencieron son miembros de la familia Maldini, o sea, los socios con quienes ellos harían la transacción esa misma noche. Los miembros de Pandora organizan cómo será el encuentro con Maldini. Kyosuke le da la orden a Andy de acabar con el jefe de la familia Maldini. Cuando él le dé la señal, Magi informa a Andy que Joe es un usuario de ondas sonoras, que puede escuchar conversaciones a larga distancia y hacer llegar su voz a lugares lejanos. También vemos que Andy tiene la gran información de que Kyosuke, mediante el manejo de los genes de envejecimiento y los telómeros por medio del ESP, conserva su apariencia joven. Nació a principios de 1930, durante la Guerra Mundial ingresó a la Armada Imperial y su último rango fue mayor. Llegando a la hora de la reunión, vemos a Kyosuke junto con Magi en un comedor, teniendo enfrente a la cabeza de la familia Maldini. Se muestra a Andy en un tejado de un edificio en las afueras, apuntando a la ventana que daba al comedor, con un rifle de francotirador. Kyosuke, luego de conversar con el jefe de la familia Maldini, da la orden a Andy de disparar, pero no lo logra hacer, ya que los escoltas de Maldini se disparan entre sí, debido a que estaban siendo manipulados por control mental. Magi aparece repentinamente al lado de Andy, junto a Kyosuke, quien le coloca un collar a Andy, diciéndole que siempre lo lleve encima. Poco después, los tres son teletransportados al comedor. Magi le corta la cabeza al jefe Maldini, quien resultó ser un robot con la misma apariencia. Kyosuke le dice a Andy que el verdadero Maldini se encuentra a varios edificios de distancia y que es un ESP de alto nivel. Gracias a que Andy justamente estaba en el punto de visión de Maldini, este no pudo hacer nada en contra de Kyosuke, debido a su poder de inhabilitar los poderes ESP. A larga distancia, Kyosuke tiene un intercambio de ataques psíquicos con el verdadero Maldini, viendo que los dos están igualados. Segundos después, Kyosuke libera su poder al girar de nuevo su broche, arrasando con un gran ataque todo lo que se encontraba delante de él, haciendo explotar a Maldini y los edificios cercanos. Ya al siguiente día, dentro del yate, Magi se encuentra con Yuguri y le pide que investigue sobre la identidad de Andy, ya que ahora sí podría leerle la mente, dando a entender que el collar que Kyosuke le colocó a Andy puede contrarrestar su poder de inhabilitar los poderes ESP. Yuguri, en cambio, le responde que solo sigue las órdenes del mayor, refiriéndose a Kyosuke. Ya en otro día ocurre la ceremonia patrocinada por la reina Sophie, realizada para los usuarios Esper, con el objetivo de que puedan vivir en paz y armonía con el resto del mundo. A esa ceremonia llegan dos personas, Sakaki y Minamoto, diciendo que son representantes del país de ellos. Ya dentro se topan con la organización Pandora, y Minamoto se acerca al reconocer a Kyosuke. Este lo recibe con sorpresa, diciendo que Minamoto pertenece a Babel, y a Sakaki lo apodó el falso doctor. Tienen discordia entre ellos, pero Kyosuke se retira con su grupo. Sakaki se para ante Kyosuke, en un intento de confrontarlo y saber sus intenciones allí, pero es calmado por Minamoto, que los deja ir. Antes de que el grupo de Pandora se retirara, Kyosuke con un chasquido hace que las luces se apaguen, desapareciendo al volver la luz, y dejan un grafiti en la pared que dice Pandora. Al rato, Minamoto y Sakaki se encuentran con el director de seguridad, viendo las noticias de que la reina Sophie fue secuestrada por Pandora. Deciden aliarse entre ellos para descubrir qué es lo que ocurre, pero Sakaki ya tiene una pista al haber robado una memoria USB a Kyosuke, cuando lo detuvo anteriormente. En un cambio de plano se ve a Kyosuke observando la escena de ello, a través de la ventana de un tejado más alto, ya dejando en claro que lo de la memoria USB era a propósito. Más adelante muestran a todos los miembros de Pandora
trabajadora en un departamento con la reina, quien recién se está despertando. Kyosuke le informa a ella que quien sugirió secuestrarla fue la misma Yuguri, pues predijo el asesinato de la reina, solo que no sabían de quiénes se trataban. Vemos nuevamente a Minamoto con Sakaki, preguntándole por qué intentarían algo con la reina si es alguien normal, y no una usuaria Esper. Analizando la memoria USB, ven que para poder descifrar la información tienen que pasar un juego, que se abrió al conectar la consola. Volviendo con la reina, Sophie es visitada por Yuguri con una bandeja de té, pero antes de que ésta se retire, la reina le invita a quedarse para conversar. Poco después, la reina entra con Yuguri a la habitación donde se encuentran Kyosuke y Andy, y les pide permiso de salir con ella, para darle un recorrido por la ciudad. Kyosuke, al ver que Yuguri se emociona con la idea, accede dejándole salir. Más adelante, el director de seguridad y Minamoto ven por las ventanas a muchas mujeres disfrazadas de la reina. Minamoto intuye que es control mental provocado por Kyosuke. Joe monitorea las conversaciones de los alrededores. Gracias a la trampa logra escuchar conversaciones de los criminales que quieren matar a la reina, dando con su paradero. Momiji y Magi llegan a donde están los criminales, para así acabar con ellos, sabiendo que hay uno más escondido. Escuchando la conversación, dándole la falsa información de que la reina se encuentra en un lugar apartado de la ciudad, pero al llegar allí son todos incapacitados por Kyosuke. Él descubre que se trata de una simple organización anti-Esper y le dice a Andy que esté de guardia, pues él es quien custodia a la reina Sophie en su salida con Yuguri por la ciudad. Por otro lado, finalmente Minamoto y Sakaki terminan el juego y descifran la información de la memoria USB. El problema es que antes de ver la información, el director de seguridad, al notar que eran documentos clasificados, les impide seguir viendo qué más había allí. Más adelante, la reina Sophie descubre que Yuguri era una huérfana del orfanato al que ya acudía en el pasado, una niña que duró poco tiempo allí antes de desaparecer, pero antes de disfrutar de ese reencuentro entre las dos, son repentinamente acorraladas por el presunto asesino que planeaba el homicidio de la reina. Estando armado por una pistola, se acerca a ellas en la plaza, disparando directamente a Sophie. Sin embargo, es salvada por poco, gracias a Andy, que la empujó al suelo, recibiendo una herida leve de bala en su hombro. El asesino resulta ser uno de los sirvientes de la reina, inconforme por los planes que ella tiene a favor de los Esper, ya que este los menosprecia. Antes de que hicieran algo más, Yuguri despierta repentinamente un abrumador poder que abarca toda la plaza. Por suerte es calmada por Kyosuke, quien aparece de repente detrás de ella, para destruir después la pistola del asesino. Minamoto y los de seguridad llegan justo después a la zona, para llevarse al atacante. Kyosuke entrega a la reina Sophie a Minamoto, para después irse junto con Andy y Yuguri con teletransportación ante sus ojos. Ahora es de noche, y Pandora se encuentra rodeada por Babel, quienes atacan e inhabilitan el sistema de espacio disfrazado del Catástrofe. Del helicóptero de Babel son transportadas varias chicas con uniformes de secundaria, las cuales atacan desde distintos puntos el Catástrofe. Una de ellas está afuera volando, robando la atención de Kyosuke. Este se teletransporta al frente de ella, llamándola mi reina. Proceden a tener una pelea bastante reñida en los alrededores del Catástrofe. Por otro lado, Andy pelea con las otras chicas de Babel. Logra atrapar a una gracias a sus poderes antipsíquicos, pero cuando llega a otra es atrapado. Andy, al verlas mejor, se da cuenta de que era el escuadrón especial Esper de Japón llamado The Children. Momotaro, que va con Andy, es atrapado por ellas, y estas obtienen gracias a la ardilla la llave necesaria para la consola central del Catástrofe. Ellas entran a la sala central e incapacitan a los miembros de Pandora, donde realizan un ataque sorpresa, usando a Andy como escudo para despistarlos. Toman el control del Catástrofe y todas se van de allí, cambiando el rumbo de esa nave en dirección a ellos, con el objetivo de capturarlos. Pandora no se queda quieto ante eso, por lo que Kyosuke y Andy van a la nave de Babel para recuperar el control del Catástrofe. Kyosuke se enfrenta al escuadrón de Children, mientras que Andy se topa inesperadamente con la directora de Babel, Fujiko Tsubomi, una Esper de alto nivel, quien posee varias habilidades al igual que Kyosuke. Fujiko tiene una gran ventaja de poder contra Andy, que le permite acorralarlo y se acerca a él para arrestarlo. Lo que nadie se esperaba es que Andy Hinomiya tiene una segunda habilidad, la cual implica que al tocar a su objetivo puede lanzarle una poderosa onda telepática, la cual le prohíbe el uso del ESP por cierto tiempo. Apenas deja vulnerable a la directora Fujiko, con su poder la noquea con un golpe en la nuca, y ella deja caer el control del Catástrofe, el cual Andy destruye. Magi y Momiji recuperan al Catástrofe gracias a eso, y lo hacen cambiar de rumbo. Luego de eso, Andy es rescatado por Kyosuke, quien lo lleva a la nave junto con los demás. Justo después, Magi le da a Andy su propia llave de acceso, la cual es la que necesita para conseguir el objeto que busca para su organización Usei. Al poco tiempo son acorralados por todo un regimiento naval de Babel. En una de esas naves se junta el escuadrón de Children. Ellas de pronto son liberadas por Minamoto. Las tres repentinamente son envueltas por un aura de enorme poder ESP y atrapan al Catástrofe en un agarre psíquico, atrayéndolo hacia ellas. Kyosuke les dice a los demás que irá a detener a la reina, a lo que Andy, confundido, no entiende por qué la llama así. Magi le explica que el Catástrofe es una abreviatura, llamándose como Queen
of Catastrophe, y el objetivo de Pandora es luchar por la liberación de todos los Esper que son atormentados por los normales, para crear un nuevo mundo, donde la persona que se convertirá en su reina en ese futuro es ella, Kaori Akashi, la integrante principal de The Children. Ahora vemos a Kyosuke fuera del Catástrofe, liberando su poder al girar su broche y recitar las palabras, devolviendo el ataque psíquico que tienen las chicas de The Children, ganando en poder con bastante diferencia y haciéndolas caer del impacto. Logran escapar de allí después de eso, perdiéndose de vista gracias al sistema de espacio disfrazado del Catástrofe. Pasan los días y ahora el grupo de Pandora, excepto Kyosuke, está dando un paseo por Tokio, Japón, aprovechando el tiempo mientras el Catástrofe es reparado. Yuguri se separa del grupo y Andy la acompaña, yendo a un parque de diversiones donde no permiten a Espers de alto nivel. Para no incumplir con esta norma, Andy voltea su broche, provocando que su poder de inhabilitar el SP a su alrededor se active, inhibiendo a Yuguri de sus poderes, logrando así entrar. Después de un rato, Andy se separa para ir al baño, pero ve que es perseguido por alguien, tratándose de Minamoto de Babel. Van a un lugar a solas, donde se encuentra también la directora de Babel, Fujiko. Ellos descubren que Andy es un investigador infiltrado de los Estados Unidos, aunque él no lo admite. Minamoto y Fujiko le cuentan a Andy un poco del pasado de Kyosuke, quien anteriormente pertenecía a las fuerzas especiales del antiguo ejército japonés, pero antes de terminar la guerra fue traicionado por sus superiores, tomando como venganza el asesinato de cada uno de los involucrados. Babel fue establecido para proteger a los Esper, asesinó a una gran parte de los primeros miembros de la organización. Después de eso le piden a Andy que se ponga de parte de ellos, planeando hacerle a Pandora una redada, pero este no le da respuesta alguna. Ya más tarde Pandora se encuentra en el interior del yate, preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños para Kyosuke. Momiji le cuenta a Andy que en su niñez su país estaba en guerra civil y fue salvada por Kyosuke, diciéndole que él está tratando de crear un mundo en donde todos puedan vivir en paz, aunque resulta que Kyosuke, al hacerse unos estudios por su cuenta, se percata de que no tiene mucho tiempo de vida. Ahora vemos a Pandora en una reunión, donde planean robar un nuevo dispositivo ECM de los Estados Unidos, el cual estaba siendo importado a Japón. Poco después, Andy está en la biblioteca, devolviendo un libro que le leyó a Yuguri para que durmiera, pero al hacerlo cae una foto al suelo, donde ve a Kyosuke de niño. Segundos después se esconde, viendo que Kyosuke llega también a la biblioteca, quien se acerca a un escritorio y saca un libro del cajón. Al abrirlo, el suelo se ilumina, y de allí mismo del piso sale una persona, a quien Kyosuke llama Utsumi-san. Este tiene uniforme del ejército, uno de los que está en la foto antigua que tiene Andy. Utsumi se trata de un fantasma, un pensamiento que reside en ese libro que tiene Kyosuke. Este le da unos planos a Utsumi, y al analizarlo ve que el Catástrofe usa el cerebro de Lee 8, quien murió en la guerra, un usuario Esper, con capacidad aritmética de alto nivel fuera del alcance humano, y que gracias a esto el barco puede usar las diversas funciones que tiene integrado, por ejemplo el espacio disfrazado. Kyosuke le dice después que en casos peores Utsumi-san se encargue del resto. Le informa finalmente que no se detendrá hasta haber exterminado desde la raíz a todos los normales de este mundo. Utsumi escucha algo y realiza un ataque en la zona donde estaba escondido Andy, pero al asomarse no encuentra nada, excepto por Kyosuke, que ve en el suelo el collar especial que le entregó a Andy. Al día siguiente, en la piscina, Kyosuke le devuelve el collar a Andy, y este le confronta preguntándole si realmente planea exterminar a todos los normales. Kyosuke le pregunta si está de su lado, o del lado de ellos, yéndose de allí y dejando a Andy pensando. Pasa el día, en la noche vemos a Andy Hinomiya preparándose para la misión que tiene con el Usei. Dice que va a filtrar información a Babel para mantener ocupado a Pandora, y que no metirán a The Children en la redada. Ya siendo la noche del robo, los miembros de Pandora llegan al lugar, a través de un portal que conecta el Catástrofe con un almacén abandonado cerca del lugar de la misión. Al asaltar un auto, resulta que fueron emboscados por Babel, y que Kyosuke tiene una pelea igualada con Kaori, debido a que ella está allí por su cuenta, pero gracias a que Kyosuke libera su poder, logra dejarla inconsciente. Durante la conmoción, Andy se logra separar del grupo, yendo a escondidas al portal, regresando al Catástrofe, donde llega por los pasillos a la habitación donde está el Lee 8. Antes de hacer algo más, es sorprendido por Kyosuke, quien le dice que ya sabía desde un inicio que Andy era un infiltrado, y que no saldría allí con vida. En un cambio de escena, un flashback nos muestra la niñez de Kyosuke, donde él está llegando a Japón por barco. Al llegar al puerto conoce a Fujiko Tsuboumi, la directora de Babel en la actualidad. Más tarde está Kyosuke escribiendo una carta a su padre, donde comenta que el barón Tsuboumi, padre de Fujiko, lo acogió a él para vivir con ellos. Se ven breves escenas que el trato que tenía el padre de Kyosuke con él no era bueno, sino que menospreciaba a los que tenían poderes Esper. En la habitación donde se encuentran Kyosuke y Fujiko entran tres personas, tratándose del capitán de la Armada Imperial, Eiji Saotome, Utsumi y el barón Tsuboumi. Saotome invita a Kyosuke a unirse a la Armada Imperial como miembro
miembro de las fuerzas especiales extrasensoriales. Saotome le dice que su poder podría ser de utilidad para salvar el mundo y que haría un bien mayor, dejando a Kyosuke pensativo, aunque Fujiko no estaba de acuerdo para nada. La carta que anteriormente escribía a Kyosuke se encontraba en el suelo y Utsumi, al recogerla, la lee por el tacto gracias a su poder Esper. Justo luego se la entrega de vuelta. Utsumi dice que duda mucho que él entre, debido a que esa carta iba dirigida al difunto padre de Kyosuke, quien temía que el ejército se aprovechara de los poderes de su hijo. Por la noche, tanto Fujiko como Kyosuke piensan en sus objetivos y metas, dando por hecho que su mayor oportunidad es tener que unirse a la Armada Imperial para lograr sus ambiciones. A la mañana del día siguiente, ellos van juntos a la Armada y se juntan con los otros miembros de las fuerzas especiales extrasensoriales. Más adelante se encuentra Kyosuke, Fujiko y otros en el cine, viendo un documental de la Armada Esper recién creada. Primero presentan a uno que logra disparar fuego, otro que puede usar la teletransportación, un telépata, usuarios que pueden transformarse en animales y por último un usuario de la electricidad, que mediante un electrochoque puede curar heridas. Ya más tarde al salir, Kyosuke se separa del resto, buscando un reloj de bolsillo que le pertenecía a su padre y que mandó a arreglar, pero al devolverse se topa con un policía de allí, que critica a Kyosuke por su vestimenta al ser demasiado llamativa, imponiendo sus valores sobre él. La situación empeora cuando llega Fujiko, quien confronta al policía y en un intercambio de malas palabras, provocada por el ente policial, le acaba dando una patada que lo tira al suelo. Lo que no se esperaba es que se llevó por delante a un miembro de la marina, y eso mete a todos los miembros de las fuerzas especiales extrasensoriales en un arresto domiciliario. El barón Tsubomi los esconde en una villa que él tiene, para evitar problemas con la Armada Imperial. Por otro lado, Saotome está en una reunión con otros miembros de alto rango de la Armada Imperial, donde le discuten a él que su organización de Esper no sirve para nada. De pronto Saotome les coloca un desafío, donde pondrá a todo su grupo, Kyosuke y el resto, en una misión, donde habrá una batalla directa aérea contra la nueva máquina de combate principal de la marina, y que en caso de fracasar, desmantelará toda su organización de Esper de inmediato. Ya Saotome se reúne con los demás y les cuenta lo que ocurrirá, tratándose de un enfrentamiento aéreo 1 contra 1, eligiendo como participante a Kyosuke. Por un corto tiempo tiene algo de entrenamiento por el aire, pues tiene la capacidad de volar gracias a su telequinesis. Llegado el día, estaba Kyosuke en el aire, esperando la llegada del prototipo de la nave aérea de la marina con quien se iba a enfrentar, teniendo encima un rifle con balas de pintura. Se lleva a cabo su entrenamiento, mientras todos los demás Esper observan lo que ocurre desde lejos. Kyosuke, debido al trauma que tenía con su padre, no lograba liberar su potencial. Muestran por breves segundos que la actitud de su padre era porque la madre de Kyosuke murió por sus poderes, ya que su padre la forzó a arriesgarse con sus investigaciones. Por otro lado, Kyosuke recuerda la conversación que tuvo con el capitán Saotome la noche anterior, donde Kyosuke le contó el trauma que tiene con su padre. El capitán le hizo comprender que su poder podía hacer un bien, y que si lograba liberar todo su potencial podría ser quien quisiera, e ir a donde fuera, dándole valor a Kyosuke. Estos pensamientos llegan a él durante la confrontación con la nave de la marina, logrando incrementar sus poderes, dando con un disparo de pintura certero en la cabina, y ganando así la batalla. La celebración dura poco, pues al capitán le informan que hay un submarino de nacionalidad desconocida en la zona marítima cercana. Este le informa por radio a Kyosuke que se acerca al lugar de los hechos, y que cambie las balas falsas por verdaderas. Todos los Esper fueron también, excepto por el capitán. Llegan al submarino viendo que las personas son hostiles, pues disparan apenas los ven. Notan que el objetivo del submarino es perseguir y atacar unos 3 delfines, los cuales al acercarse al grupo de Kyosuke les hablan telepáticamente. Los delfines Esper les piden ayuda, para así segundos después ser perseguidos por torpedos que había disparado el submarino. Uno de los delfines es asesinado, pero antes de que otro torpedo alcance al resto, Kyosuke se interpone y logra salvarlos, saliendo ileso al protegerse con sus poderes. El submarino desaparece de los radares y de la vista de ellos, quienes se devuelven ilesos a donde está el capitán. Pasan ahora varios años, con Kyosuke ya adolescente entrando a una habitación donde está el capitán Saotome. Le pregunta si sabe sobre el bombardeo que hubo en Hiroshima, a lo que Saotome le responde que la guerra ya terminó y que el único camino era una rendición incondicional. Saotome luego le muestra un aparato extraño que estaba allí en la habitación y le dice que se trata del cerebro del delfín que había muerto, que al analizarlo descubrieron que ellos le ocultaron una parte de la predicción, la cual se trata de que después de la guerra los Esper seguirán creciendo y que Kyosuke se convertiría en su líder y destruiría el mundo. Saotome justo después saca un arma y apunta a Kyosuke, llamándolo monstruo, haciéndole entender que no dejaría que él se convierta en un enemigo de la humanidad. Le da 2 disparos en el pecho y poco después lo remata con un disparo en la frente. Segundos después, la luna se torna roja y de manera inesperada Kyosuke, todo ensangrentado, se levanta del suelo. Antes de que Saotome lo remate, Kyosuke lo hace explotar con sus poderes psíquicos, siendo
siendo esto el motivo por el cual Kyosuke quiere exterminar de la faz de la tierra a todos los normales que los traicionaron a él y a los Esper, y que no se detendría hasta lograrlo. Volvemos a la actualidad, donde Andy y Kyosuke tienen un pequeño enfrentamiento, estando aún en la habitación donde está el cerebro del delfín Esper, que murió en el pasado, Lee 8. Andy logra evadir los ataques a distancia de Kyosuke, acercándose al Lee 8, el cual toca con su mano, usando su poder de inhabilitar el ESP, lo deja inutilizado. Eso le quita el espacio disfrazado al Catástrofe, el cual es emboscado por toda una armada de naves y barcos de Lusei, y entre ellos está el director a quien Andy le daba informes. Afuera del todo hay cientos de naves no tripuladas que se estrellan contra el Catástrofe, causando grandes daños. Una voz extraña en el altavoz se escucha por todos los lados en el Catástrofe, llamando a los Esper monstruos y pidiendo su rendición. A Kyosuke le resulta extrañamente familiar, lo cual lo obliga a salir a ocuparse de detener el ataque de las naves. Mientras tanto, los helicópteros con militares de Lusei aterrizan en el Catástrofe, infiltrándose y causando conmoción entre todos los tripulantes Esper. Los demás miembros de Pandora siguen en la misión, teniendo una lucha con Babel, pero Minamoto, al recibir una llamada, detiene la batalla, informando a Pandora que el Catástrofe es atacado. Les deja ir por la preocupación que tiene por Kyosuke y su estado de salud. Pandora se dirige al portal de teletransportación para volver de regreso a su nave. Dentro del Catástrofe se llevan el Lee 8 y también atrapan a Yuguri, usando armamento ECM, que le inhabilita sus poderes Esper. Pero antes de llevársela a ella en el helicóptero, Andy detiene al director, pues este le había prometido que dejarían a los niños Esper en paz. El director los trata como monstruos y enemigos de la humanidad, por lo cual Andy se ve obligado a apuntarle con su rifle. El director releva de su cargo a Andy y al tomarlo también como un enemigo le dispara en el pecho, haciendo que caiga al suelo. Mientras tanto, los otros miembros de Pandora se disponen a salvar a los niños y al resto de personas Esper, llevándolos al portal por donde habían llegado. El portal es destruido por una explosión que los deja del otro lado y sin poder regresar al Catástrofe. Andy se levanta del suelo, viendo que la zona del disparo estaba el collar que le había entregado Kyosuke, justamente donde había impactado la bala, salvando su vida. Kyosuke libera su poder al máximo para acabar con el resto de las naves, pero al ser asediado por misiles de los barcos lejanos, alcanza su límite. Él tiene problemas del corazón al tener poco tiempo de vida, por lo cual su poder se desactiva por sí solo y cae inconsciente. Mientras el Catástrofe se hunde por el bombardeo de misiles, Andy ve a Kyosuke caer y se lanza a salvarlo en medio de todo el caos. Los dos están ilesos en la superficie del agua y con todo alrededor en llamas. Luego aparece Fujiko, salvándolos. Ya al siguiente día estamos con Minamoto, quien tiene una reunión con el Ministerio de Babel, quedando en claro que para ellos el hundimiento del Catástrofe jamás existió, debido a que llegaron a acuerdos con Estados Unidos. Por otro lado, Minamoto les transmite un mensaje de Fujiko por el teléfono a todos ellos, quien dice que revelará los secretos de todos ellos si no quitan las manos de encima a Babel, para poder tener libertad. Fujiko está por otro lado, viendo con Sakaki por un monitor a Kyosuke, quien está reposando en una cama, en la misma mansión del barón Tsuboumi, en donde pasó sus tiempos en la Armada Imperial. Mientras tanto, Andy Hinomiya se encuentra dentro de un apartado especial, en una habitación en donde lo observa a un miembro de Babel, y también de Children. Le suprimen sus poderes de inhabilitar el ESP, y eso le permite a una de las chicas con habilidades de teletransportación transportar un chip que tenía integrado dentro de su cabeza. Al extraerlo, Kaori lo destruye, y le informan a Andy que ya con eso el Lusei no tiene ni GPS ni conexión con él, dejándolo libre. Andy pregunta por Kyosuke, pero la mujer de Babel no le da respuestas, por lo que una de las chicas telépatas le extrae la ubicación de Kyosuke, para después dejarla inconsciente de un electrochoque con su pistola. Ellas tienen planes de verlo, pero antes de irse, Andy les pide ir con ellas, y ellas aceptan poco después. Andy conduce el auto con ellas de pasajeras, y a mitad del camino se detienen por unas bebidas, donde él tiene una conversación a solas con Kaori. Ella le explica que Kyosuke las trataba bien, pero solo porque eran Esper, habiendo normales en quien confiar también, así como Minamoto. Andy le pregunta si ella era la reina, la que dirigirá a los Esper en el futuro, pero esta le responde que no sabe nada de eso, y que no quiere hacerlo. No quiere que Kyosuke pelee más con Minamoto, y pregunta el por qué Esper y normales no se pueden llevar bien, deseando paz entre ambos bandos. En un bar de origen desconocido, los otros miembros de Pandora dicen que tienen informantes, los cuales monitorean los movimientos de los Estados Unidos. Maggie saca una memoria USB, y al colocarla en su laptop, se ve en vídeo a Yuguri esposada siendo llevada a un avión. Dice después que al ser una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no se pudo establecer a dónde la llevaron. Allí también está Momotaro, quien le dice a Yu que vio con sus propios ojos que Andy resultó ser un traidor, al verlo con los de UCI mientras transportaban el Lee 8. Finalmente llega Andy y The Children al lugar donde se encuentra Kyosuke, entrando por sorpresa a la sala donde Fujiko y Sakaki lo monitorean. Kyosuke
Kyosuke saluda a su reina Kaori, pero pide expresamente hablar con Andy Hinomiya primero. Este entra a la habitación donde está él, para después Kyosuke preguntarle sobre la comunicación de Usei, que se hizo cuando estaban en el cuarto del Lee 8. Le pregunta si conoce al dueño de esa voz, pidiéndole todos los detalles posibles. Andy le responde que sí, que fue cuando Usei lo reclutó. Muestran el pasado de Andy, quien tenía una conversación con el director y otra persona que se veía borrosa, el dueño de esa misma voz que investiga a Kyosuke. Este extraño le dice a Andy que puede usar sus poderes para el bien, que aunque fue excluido entre los Esper y los normales, allí dentro de Usei podría ayudar a la humanidad. La historia que contaba Andy es interrumpida por Kyosuke, quien reconoce bien las palabras y expresiones que usaba esa persona. Se enoja bastante, soltando el nombre de Saotome, quien en su pasado se trataba del capitán. Kyosuke cae inconsciente poco después. Sakaki informa a Kaori su estado de salud y le dice que le queda poco tiempo de vida, ya que sus células que lo mantienen joven se estaban deteriorando y que solo hay una forma de salvarlo, aunque sea riesgosa. Kaori asumiendo ese riesgo. Estamos con Fujiko y Andy. Ella le cuenta que Saotome fue quien asesinó a Kyosuke en el pasado y que era la persona en quien más confiaba. Milagrosamente Kyosuke volvió a la vida. Según ella, dicen que fue por ser un Esper, pero la realidad es que revivió para vengarse de todos los normales. Fujiko cuenta que el mismo destino iba para ella, pero logró escapar antes de que la mataran, abandonando su pasado. Fue así como tras la guerra terminó organizando Babel, que los miembros que asesinó Kyosuke estuvieron unidos a la unidad Esper del ejército imperial. No le importó eso, pues ella dejó atrás todo lo que lo relacionaba con la guerra y sus amistades, incluyendo la venganza de Kyosuke, dejando a su antiguo yo. Ahora vemos a Kyosuke en cama, teniendo una transfusión de sangre por parte de Kaori, quien le asegura que todo saldrá bien, creyendo en él y teniéndole mucho respeto. Minamoto ya había llegado allí, observando lo que ocurría con las otras chicas de The Children. Más en la noche, Kyosuke se levanta mientras nadie está presente, para detenerlo y se escapa. Suena la alerta poco después, todos saliendo de la mansión para buscarlo. Luego de una breve búsqueda, Kaori se encuentra con él y le pregunta si no podría quedarse con ella y dejar atrás esa venganza, que si eso era más importante que su futuro. Kyosuke claramente no se detiene y se termina retirando de allí, dejando a Kaori triste, consolada por Minamoto. Andy se encontraba observando todo, acercándose a Minamoto, quien le dice que vaya y ayude a Kyosuke. Luego se ve a Andy llegando a él en el auto y le pide que se suba, queriendo salvar a Yuguri y ayudarlo también. Kyosuke acaba aceptando, dándole el collar que le había entregado poco después de conocerlo, el cual era el mismo que recibió la bala que le dispararon a Andy. Pasan los días, vemos al director de la UCI. Este apenas llega a su casa consigue la sala a Kyosuke y Andy aparece después apuntándole con un arma por la espalda. Le preguntan el paradero de Yuguri, a lo cual acepta sin problemas, yendo en auto a las instalaciones del Departamento de Estado, asociados de UCI. Ya dentro de las instalaciones, Andy y Kyosuke escoltan al director por los pasillos, este contándole un poco sobre los objetivos de UCI, que los Esper eran caóticos y que deben ser supervisados por los normales. También cuenta que Yuguri es un producto experimental de una cierta organización, pero que se escapó debido a su mala supervisión y que la gente que mandaba en esos momentos sufrió grandes daños, insinuando que fue Yuguri quien provocó eso. Se explica más a detalle que era un experimento de clonación lo que hacía y que fue llevado a cabo por una organización criminal llamada los Mercaderes de Muertos. No conocen el paradero o el número exacto de clones vivientes, pero fue confirmado que fueron marcados con códigos de barras similares para supervisarlos, algo que sí posee Yuguri. Llegan a la sala donde la tenían a ella, pero estaba vacía. El director les dice que está seguro de que se encontraba allí. De pronto por los altavoces se escucha a Eiji Saotome hablando, dándole la bienvenida a Kyosuke y diciendo que se encontraba allí por un acuerdo que hizo con los Estados Unidos. Después le muestra a ellos imágenes precognitivas del futuro, del Lee 8, el cual también es llamado Iachi. Imágenes en las cuales se ve un futuro devastado por los Esper, en donde lidera a Kaori, la reina de catástrofe, y que planea eliminarla a ella, sus intenciones siendo el reescribir el futuro para poder salvar a la humanidad. Invita a Kyosuke a detenerlo, ya que actuarían dentro de poco. De pronto son atacados por drones pequeños, logrando apenas acabar con ello, teniendo dificultad ya que Kyosuke seguía débil por su estado de salud, no estando del todo recuperado. Van por los pasillos, subiendo mientras eran atacados por decenas de drones, acabando con cada uno de ellos al trabajar en conjunto. Finalmente llegan a un domo enorme, en el cual Andy destruye con un arma todos los aparatos ECM que inhiben sus poderes. Pero justo después de las paredes explotan aparatos que disparan partículas especiales, las cuales impiden la teletransportación al afectar el espacio. Kyosuke no pudiendo escapar allí, son emboscados por cientos de drones que los rodeaban, junto con soldados del UCI. Eluden a unos cuantos, pero no hay fin. Andy le dice a Kyosuke que corra, que él hará lo que pueda para detenerlo. Antes de que ocurriera otra cosa, una ventana del domo es destruida, y allí entran los otros miembros de Pandora para salvarlo,
deteniendo a todos los drones y soldados. Más tarde ya se encuentran en la superficie de un submarino, estando juntos y a salvo. Andy disculpándose con Momotaro y Yu por su traición y que quiere salvar a Yuguri. Ver en las noticias al candidato que ganó las elecciones para el alcalde de Nueva York, Norman Green, quien está a favor de que los normales y los Esper coexistan entre ambos. Ahora vemos a Yuguri en la azotea de un edificio, donde Fujiko la consigue, preguntando si ella se trataba de la tal Yuguri. Esta voltea y por lo que se ve usa sus poderes para dejarla incapacitada, ya que su habilidad principal eran las ilusiones. Yuguri es encontrada por Magi, Yu y Momoji, a quienes deja a cada uno de ellos incapacitados, viéndose claramente que no era ella misma, ya que ni siquiera hablaba. Finalmente se ve que Andy caminaba por la calle y Yuguri le pasa por un lado sin él verla a ella, debido al sombrero que llevaba encima, pero Andy se percata poco después y voltea. Aunque ya no estaba a la vista, fue corriendo en esa dirección a donde estaba yendo, buscándola. Vemos ahora a Eiji Saotome, quien cuenta que su plan era asesinar a Norman Green a manos de un Esper, para que así la revolución de los Esper no fuese posible, y que más adelante acabaría con Kaoru, la reina del catástrofe. Ese día se estaba llevando a cabo la conferencia del nuevo alcalde Norman Green, justamente a donde se dirige Yuguri, quien era perseguida por Andy más atrás. Ella logra entrar a la plaza de la conferencia, pero Andy es detenido por unos policías al haberlo reconocido como miembro de Pandora. Es salvado gracias a Minamoto y Sakaki. Ellos noquean a los policías y le dicen que Babel le daría ayuda. Andy llega al lugar, ve que Yuguri estaba en el tejado de la edificación, el alcalde estando más abajo, en un podio donde daría su discurso. Se ve que ella está a punto de atacarlo, pero es detenida por Andy, quien se interpone entre el ataque y el alcalde, bloqueando su onda psíquica con sus poderes. Eso no se queda allí, pues Saotome le ordena a Yuguri que los juzgue. Eso provoca que ella envuelva a todos en una hipnosis en donde todos odian a los Esper, pero Minamoto y Sakaki, al haberse juntado con Andy, son salvados de este ataque de control mental gracias al poder de él. Entran al edificio del alcalde, salvándose de la multitud enardecida por la hipnosis. Por otro lado, Kyosuke entra en acción, al teletransportarse cerca de Yuguri queriendo salvarla, pero ella lo sumerge en un control mental, en donde lo hace pelear con él mismo, y en donde usa su pasado para atormentarlo. Le hace ver imágenes de sus anteriores camaradas ya muertos, quienes le dicen que debió morir, como del mismo Saotome cuando lo mató esa vez. Kyosuke no se rinde, y al cabo de un rato resistiendo, acaba liberando su poder Unlimited al girar su broche. Eso voltea la situación a su favor, saliendo de la hipnosis de Yuguri y entrando en la cabeza de ella, donde ve el laboratorio en donde se crearon los poderes de ella, y donde se ve que al descontrolarse un poco planeaban matar a los que la tenían allí, pero ante ese miedo de morir fue el motivo por el cual las personas acabaron afectadas ante sus poderes. Ahora se veía a Yuguri en una plaza, siendo esa la primera vez que Kyosuke la conoce, el cual llega allí presentándose. La hace sentir segura y que ya no tenía por qué tener más miedo, mostrando después más escenas donde ellos estaban juntos, reviviendo esos buenos momentos de los dos. Eso provoca que ella vuelva a la normalidad, y Andy llega al tejado donde ellos se encuentran. Kyosuke aún tiene su poder activado, pero este se descontrola, afectado negativamente por los poderes de Yuguri. Esto provoca que los poderes de Kyosuke se desaten de forma abrumadora en todas las direcciones. Este abraza a Yuguri y al pasar sus manos por la nuca de ella, logra quitarle el código de barras, borrando así esa conexión que tiene con Saotome y con su pasado, alejando después a Yuguri junto con Andy, pidiendo que se vaya con ella, pero Andy no obedece, teniendo intenciones de salvarlo, caminando a paso lento mientras es frenado por las ondas de poder que desprende Kyosuke. Yuguri lo acompaña al aferrarse a él, pudiendo finalmente llegar a Kyosuke, donde Andy lo sujeta de los hombros con ambas manos. Justo allí activa su segundo poder especial, donde necesita tocar al usuario para inhabilitar sus poderes ESP, y usándolo a su máxima potencia logra reprimir el poder descontrolado de Kyosuke. Se puede ver que en el proceso el ojo rojo de Andy que creaba esa habilidad va oscureciendo a un tono gris-negro. Kyosuke vuelve a la normalidad y Andy cae inconsciente en el suelo. Ya tiempo después vemos que en un parque se ve a Eiji Saotome sentado en un banco, Kyosuke apareciendo frente a él poco después. Este le dice a Saotome que el militar con quien se alió se dejó atrapar, pasando lo mismo con Usei y el Departamento de Estado, dejando en claro que todo ya se acabó y que Eiji no tenía a dónde huir. Este le pide a Kyosuke que lo mate, pero él no le concede ese gusto, sino que le dice que le borrará todos los recuerdos y que vivirá hasta que muera. Procede a hacerlo, dejándolo allí, Kyosuke yéndose después. Volvemos con Andy, quien estaba en un departamento con los demás miembros de Pandora, anunciando que se irá por su cuenta desde ahora. Se despide de todos, más en especial de Yuguri, pues es con quien mejor se lleva. Al salir del edificio se topa con Kyosuke, a quien le dice que quiere tomar su propio camino, y este lo deja ir. Andy le entrega el collar, pero Kyosuke le dice que se lo quede, pues sigue siendo un miembro honorario de Pandora. El anime acaba finalmente enfocándose en los miembros de Pandora, menos Andy, quienes están encima de un submarino que les pertenecía. Kyosuke diciéndole a Yuguri que irán a un futuro lejano, más allá de los niveles. Y así termina la primera temporada de Unlimited Hyobu Kyosuke.
Kousuke. Quiero deciros que la segunda temporada no está todavía disponible y probablemente se va a estrenar el año que viene. Si queréis que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tenéis que comentar poder, así os podré dar corazón, ya que sois de las pocas personas que han llegado a esta parte del vídeo. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es muy importante, para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.